La provincia de Segovia, desde un punto de vista de extensión total, abarca casi 7.000 metros cuadrados, unos 6.921 para ser exactos. Dentro de ella existen dos áreas diferentes desde un punto de vista orográfico. La primera está conformada por llanuras y terrenos con cierta elevación. Estos varían entre los 730 y los 1.000 metros aproximadamente. La otra zona de la provincia es un reborde montañoso, con una longitud de alrededor de 80 kilómetros, con cumbres por encima de 1.300 metros. Llegando incluso a más de 2.400. Es esta alineación montañosa, la Sierra de Guadarrama, la que conoceremos a fondo en este episodio, no solo desde el punto de vista geográfico, sino también desde el histórico y el cultural, de la importancia que esta gran barrera natural ha supuesto para las diferentes poblaciones que se asentaron durante siglos en este lado de la sierra. Segovia de la A a la Z, un podcast de turismo de la provincia de Segovia. Episodio 5. La Sierra de Guadarrama segoviana. Aunque hemos comentado de manera puntual al principio algún dato orográfico antes de indagar en los diferentes ámbitos culturales e históricos, cabe conocer primero en cierta profundidad la geografía donde se asienta esta alineación montañosa. La Sierra de Guadarrama pertenece al sistema central en su parte de la mitad este, entre las sierras de Gredos y Aillón. Su recorrido, que pasa no solo por las provincias de Segovia y Ávila, sino también por el norte de Madrid, sirve también de división para las cuencas del Duero y del Tajo a su paso. Centrándonos en el propio nombre de la sierra, cuya denominación varía dependiendo de la zona en la que nos encontremos, nos vamos a remitir a su designación general y oficial, el de Guadarrama. Su etimología es compartida con el río del mismo nombre, el cual tiene su nacimiento en esta sierra. Guadarrama proviene de la palabra latina aqua di rama, término que tiempo después sería arabizado a Uad ar Ramel, que significa río del arenal. La palabra Uad significa río, mientras que la segunda parte, ar Ramel, es arenoso. La explicación más común es que los árabes reinterpretaran la palabra preexistente latina, es decir, aqua di rama, que significa divisoria de aguas, por ser la sierra la que dividía las cuencas del Tajo y el Duero. Además, sería el río quien tomaría el nombre de la sierra y no al revés. Como curiosidad etimológica, durante buena parte de la Edad Media, a la Sierra de Guadarrama, al menos su tramo central, se la conoció como la Sierra del Dragón, probablemente debido a la silueta del monte de 7 picos, semejante al lomo de un dragón, siendo citada así por personajes de la historia como Alfonso X el Sabio en su Historia de España. En cuanto a su formación geológica, la Tierra surgió del choque de dos placas, la de la submeseta sur y la de la submeseta norte. Este hecho se calcula que ocurrió durante el Cenozoico, una era geológica cuyo comienzo se sitúa hace unos 66 millones de años. Durante esta era se produciría un fenómeno conocido como el plegamiento alpino, una etapa donde se produjo la formación de las principales cadenas montañosas de Europa y Asia, como los Pirineos, los Alpes o el Himalaya, aunque Guadarrama se trata de un sistema más antiguo a todos estos mencionados. A lo largo de la sierra también se pueden encontrar restos de glaciares de la era geológica del Cuaternario, hace aproximadamente unos 1,8 millones de años y situados a altitudes por encima de los 1.900 metros. Algunos de sus remanentes se encuentran en zonas determinadas, aunque los más grandes y de carácter permanente que atestiguan su existencia son la Laguna Grande de Peñalara y la Laguna de los Pájaros, ambas enclavadas por encima de los 2.000 metros. En el caso hidrográfico, aparte de dividir las cuencas de los ríos Duero y Tajo, también es el lugar de nacimiento de numerosos arroyos y ríos, como el Moros, el Eresma, el Duratón, el Voltoya o el Pinón, entre otros, en su vertiente segoviana. Junto a esto se suman abundantes zonas de aguas subterráneas que dan lugar a diversas fuentes naturales por toda la sierra. Y es que el agua procedente de esta se caracteriza por tener un sabor muy agradable, debido en gran parte al gneiss y al granito, las rocas más abundantes de la sierra, las cuales desprenden muy pocos minerales y permiten que el agua mantenga una gran calidad a su bajada. Otro elemento destacable son los saltos de agua, o cascadas, sobre las que destacan en la vertiente segoviana el Chorro de Navafría o el Chorro Grande, a pocos kilómetros de la granja de San Ildefonso. La complejidad geológica y geográfica de la sierra también puede verse reflejada a lo largo de su historia. Desde tiempos inmemoriales ha sido un territorio hostil,
difícilmente habitable en ciertas latitudes de su territorio, además de haber funcionado como barrera y frontera natural durante grandes acontecimientos de la historia. Aún así, existen vestigios de asentamientos en épocas tan lejanas como el 1400 a.C., durante la Edad del Bronce. Estos pueden encontrarse en la Pedriza, cuyo nombre hace referencia a la pedregosidad de la zona. Aquí se halla el conjunto de los aljibes, un enclave con multitud de restos tales como pinturas rupestres, cerámicas como encellas, un tipo de recipiente para la fabricación de queso, piezas de hoz, armadura de flecha e incluso hallazgos metalúrgicos cercanos a una especie de abrigo en la roca, donde existe un espacio rectangular con capacidad para albergar a varias personas. Varios siglos más tarde, la sierra cobraría el papel de demarcación divisoria, concretamente durante la Edad Media, en plena Reconquista, ejerciendo de punto de separación entre los reinos cristianos del norte y los territorios controlados por los árabes en el sur. Durante mucho tiempo, el sistema central y, consiguientemente, Guadarrama, sería escenario frecuente de escaramuzas entre musulmanes y cristianos, dando a entender que durante esa época la zona de la sierra estuviera muy poco poblada, al ser asolada frecuentemente por combatientes. Con el avance cristiano y la repoblación del territorio segoviano, impulsado por la toma de Toledo en 1085 y ratificada para la capital de ese territorio 3 años más tarde por Alfonso VI, se inició un proceso de ordenación en poblaciones y de explotación del campo y el ganado, pasando de una zona de guerra y vacío demográfico a una naciente zona habitada. Uno de esos núcleos poblacionales amurallados que surgiría en la zona sería, por ejemplo, Pedraza. Este proceso sería conformado por pobladores provenientes de territorios del norte, como por ejemplo de pastores, atraídos por los ricos pastos y la abundancia de agua de la zona. Pese a esto, la fijación de población a orillas de la montaña sería de manera localizada y puntual, llegando incluso a despoblarse al cabo de pocos años ciertos núcleos poblacionales, desplazándose sus habitantes a otros lugares más habitados. Es importante destacar que la sierra, sus bosques, pastos y ambas laderas, tanto la segoviana como la madrileña, habían formado parte de la ciudad de Segovia desde su fundación romana. Sin embargo, tras el traslado de la corte a Madrid en el siglo XVI, las laderas se dividieron y repartieron entre la provincia de Segovia y la de Madrid, manteniéndose así hasta el día de hoy. Con el paulatino fin de las incursiones musulmanas, esta zona de Segovia acabaría teniendo una industria bastante extendida por la provincia, pero con gran importancia en el terreno económico productivo para la zona. Esta sería la actividad ganadera. Las posibilidades de movilidad que tenían los rebaños lo convirtieron en la actividad productiva mejor adaptada a la inestabilidad, fruto de, por ejemplo, conflictos fronterizos. Además, los pastos de las cumbres serranas, disponibles en las épocas estivales, constituían un excelente complemento a los de la meseta que quedaban agotados en el verano. La zona de la sierra se acabaría convirtiendo en una especialmente dedicada para la caza mayor. Sería precisamente esta una de las razones que animaría a los monarcas a construir casas de campo y palacios de recreo por la sierra. Tanto Austrias como Borbones levantarían edificaciones en Balsaín, San Lorenzo, San Ildefonso o Río Frío. Junto a esto, el siglo XVIII trajo importantes mejoras en las comunicaciones entre las dos vertientes serranas. La nueva dinastía borbónica, en plena Ilustración, promovería proyectos como el de Fernando VI, quien encargó el actual trazado del puerto de Guadarrama, o el de su sucesor, Carlos III, que lo hizo con el de Navacerrada. Sería también zona de batallas durante el siglo XIX y XX. Durante la Guerra de Independencia, en 1808, tuvo lugar la batalla de Somosierra en el puerto del mismo nombre, donde serían derrotadas las tropas españolas por los lanceros polacos del ejército francés, y en memoria de esta batalla se alzaría un monumento en el puerto en recuerdo. Sería escenario a su vez durante la Guerra Civil Española, en puntos de Guadarrama como el Alto del León o Somosierra, como lo atestiguan los restos de búnkers y casamatas y algunas trincheras que quedan todavía en pie. Este frente sería de los pocos que se mantendría hasta el final de la contienda en 1939. Desde un punto histórico, Guadarrama ha supuesto una zona de división y separación de territorios, pero también uno que alberga un rico entorno natural en el que conviven fauna y flora, un lugar al que se le conoce como el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Declarado en junio de 2013, consta de más de 30.000 hectáreas pertenecientes tanto a territorios de Castilla y León como a Madrid. Se trata de uno de los 16 espacios naturales protegidos que existen en toda España, siendo uno de los parques nacionales más visitados de todo el país. Los antecedentes de la declaración de este parque se pueden situar alrededor de 1923, aunque no se haría efectivo hasta varias décadas después. Dentro de este parque conviven 11 ecosistemas, como el de alta montaña mediterránea, que es único en la península,
más de 1.280 especies animales, junto a más de 1.500 especies vegetales, dentro de las cuales existen hasta 30 tipos diferentes. En el caso de la fauna, si nos detenemos tan solo a analizar en números, las especies que habitan los variados terrenos de este parque de la Sierra constituyen el 45% de la fauna total de España y un 18% de la europea. En sus laderas y diversos ecosistemas podemos encontrar mamíferos como jabalíes, corzos, zorros o lobos ibéricos, especie extinta y recuperada, entre otros. Incluso habitan aves como el águila imperial ibérica, el buitre negro o, de manera estacional en verano, la grulla. Como curiosidad animal, existe una mariposa endémica conocida como Graelsia isabellae, bautizada así en honor a la reina Isabel II. En cuanto a su flora, podemos dividirla en función de a qué altitud nos encontremos. Por encima de los 1800 metros encontraremos un paisaje donde abundan los pastizales y los matorrales de alta montaña, y algún pino silvestre aislado debido a la altitud, al fuerte viento y a las extremas temperaturas. Entre los 2000 y los 1000 metros se encuentran bosques naturales de pino silvestre, estando catalogados estos como unos de los mejores de toda España. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, en la vertiente segoviana el Pinar de Balsaín, uno de los pocos montes en España de titularidad estatal, cuya explotación se ha realizado de manera ininterrumpida desde su ordenación en el siglo XVIII. Además, es en esta altitud donde podemos encontrar al Tejo de Barondillo, un árbol de más de 2000 años, el más antiguo de toda la sierra. Ya por debajo de los 1400 metros nos encontraremos con robeledales de rebollo, cuyo fin es surtir de leña a los municipios cercanos, junto con otras especies de árboles y una mayor variedad de matorrales y arbustos gracias a las mejores condiciones del clima. Independientemente de cuál sea la zona, en todas ellas abundan diversas especies, algunas comunes a otras zonas montañosas de la península y otras únicas, propias del clima mediterráneo continentalizado. Este recorrido a través de la sierra supone una introducción a algunos de los puntos más destacados de una zona del territorio de la provincia, ya sea por su carácter histórico, que abarca desde épocas antiguas hasta la actualidad, por su variada y única flora y fauna, o por la importancia que tiene dentro de ejes de comunicación entre comunidades, como para los municipios, que surgen y coexisten a su alrededor. La conservación de la sierra y del Parque Nacional, amenazada por el crecimiento urbanístico o por el propio clima mediterráneo continentalizado, que hace que sus bosques corran un alto riesgo de sufrir incendios, sobre todo en verano, hace que visitar la Sierra de Guadarrama y sus alrededores sea una oportunidad de mantener, conocer y conservar este conjunto natural. Además, para aquellos interesados en conocer a fondo la zona segoviana, y especialmente el valle y los montes de Balsaín, pueden hacerlo desde el centro de visitantes ubicado en el área recreativa de la Boca del Asno, donde además de poder observar diferentes exposiciones y materiales audiovisuales acerca del parque, ofrece diversas visitas y rutas por su entorno para los amantes de la naturaleza y el senderismo. Así que, ¿a qué esperas para descubrir este rincón único en la provincia, lleno de historia y naturaleza dispuesta a ser conocida? Recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube, darle al like y activar la campana de notificaciones para estar al día de los nuevos episodios.